Buen día, mi nombre es María Isabel Manjarres Ángeles y el día de hoy les hablaré de cialoadenitis aguda. Este es el índice de los temas que se hablarán en la presentación. Generalidades, cialoadenitis aguda, evaluación inicial de un paciente con cialoadenitis aguda, causas y finalmente bibliografía. Primero hay que recordar un poco la anatomía. Tenemos tres distintos tipos de glándulas salivales distribuidas en ambos lados de la cara, las cuales consisten en dos parótidas, dos submandibulares y dos sublinguales. En conjunto, estas tres conforman a las glándulas superiores. Asimismo, tenemos alrededor de 100 glándulas accesorias o menores, que se encuentran a lo largo de toda la vía aerodigestiva. En conjunto, todas ayudan a producir secreciones serosas, mucosas o ambas. Estas son responsables de la producción del 95% de la saliva, que tiene funciones digestivas, inmunológicas y de lubricación. Ahora, hablemos de la parótida. Es la glándula salival más grande que tenemos y tiene forma de cuña. Esta se encuentra situada en la fosa parotídea, que es anteroinferior al conducto auditivo externo entre la rama de la mandíbula y la apófisis mastoides y se encuentra anterior al músculo macetero. Se extiende posteriormente sobre el músculo esternocleidomastoideo por detrás del ángulo de la mandíbula. Esta glándula se encuentra encapsulada por la fascia parotídea. Una peculiaridad de esta glándula también es que se encuentra dividida artificialmente en dos lóbulos por el nervio facial, quedando así un lóbulo superficial y uno profundo. El ducto parotídeo o conducto de Stenón cruza anterior al macetero y termina por atravesar el músculo buccinador para desembocar en el segundo molar superior. Las glándulas submandibulares son más pequeñas que las parótidas y se encuentran situadas en el triángulo submandibular. Estas son divididas en dos lóbulos mediante el músculo miloioideo. El ducto de la glándula submandibular, también conocido como conducto de Wharton, cursa anterior al músculo miloioideo y termina en el piso de la boca. Este es de alta relevancia ya que con frecuencia se puede obstruir y generar mucho dolor. Por último, tenemos a las glándulas sublinguales. Son las más pequeñas de las tres glándulas salivales mayores. Estas se localizan laterales al ducto submandibular y se encuentran en el piso de la boca, entre la mucosa y el músculo miloioideo, y entre la mandíbula y el genioglosso. Cada glándula está unida lateralmente por la corteza de la mandíbula y medialmente por el músculo estilogloso. Por esto se terminan situando en la línea media. Estas glándulas tienen muchos pequeños ductos que son conocidos como ductos de Rivinus en el piso de la boca. Hablando específicamente de su secreción, tenemos que las glándulas parótidas tienen una secreción serosa, sin mucina y muy fluida, que predomina sobre todo durante la deglución. Las glándulas submandibulares tienen una secreción mixta o seromucosa, es más espesa porque contiene mucina. Las glándulas sublinguales tienen una secreción mucosa y es muy rica en mucina, teniendo también una consistencia más espesa como en el caso de las submandibulares. Cialo significa saliva. Aden significa glándula. Itis es inflamación. Entonces, la cialoadenitis aguda es la inflamación repentina de una glándula salival. Esta suele caracterizarse por el aumento repentino de tamaño y dolor de la glándula salival afectada. Esto puede deberse a una patología inflamatoria, obstructiva o un proceso infeccioso. El tamaño de la glándula afectada puede fluctuar dependiendo de la causa y de la agudeza de la inflamación. Hay que aclarar que la cialoadenitis crónica, contrario a la aguda, no es dolorosa y se va a caracterizar más que por una glándula firme que puede estar agrandada, normal o incluso atrófica. Dentro de la evaluación inicial, lo más importante que tenemos que hacer es una historia clínica y un examen físico completo. La historia clínica es crucial para evaluar la patología de las glándulas salivales. Los dos factores más importantes a interrogar son el inicio y duración de los síntomas, es decir, si es agudo o crónico, y el número de glándulas salivales afectadas. Esto quiere decir que podemos tener patologías unifocales en las que solo se afecta una glándula o multifocales en las que se afectan múltiples glándulas. Cabe aclarar que existe información adicional que puede ayudarnos a hacer un diagnóstico clínico más certero, como molestia asociada de la glándula afectada, aumento de tamaño súbito o lento, dolor asociado a la ingesta de alimentos,
mal sabor de boca, síntomas recurrentes o intermitentes, síntomas generales como fiebre, pérdida de peso y malestar general, síntomas sistémicos como dolor articular, ojos secos, serostomía. Es importante también investigar si el paciente tiene comorbilidades como la ingesta de alcohol, diabetes mellitus, bulimia, enfermedades autoinmunes o hepáticas. También es importante preguntar si hay antecedentes de radiación previa. El examen físico nos brinda información para guiarnos en el diagnóstico. A la inspección visual de las glándulas, es importante ver el número de glándulas afectadas, ver su tamaño, si está más grande, normal o atrófica, y su coloración, checar si tiene eritema o no. En la palpación, es importante que se incluya un examen bimanual con un dedo dentro de la cavidad oral. Hay que checar la textura de la glándula, ver si está firme, lisa, suave, nodular o si tiene alguna masa discreta. Se puede hacer un masaje de la glándula para ver qué tipo de secreción tiene, si es serosa, acuosa, mucoide, purulenta, reducida o ausente. Es importante evaluar los pares craneales 5 y 7 por su relación anatómica con las glándulas salivales, ya que si la glándula parótida se inflama, las ramas del nervio facial se podrían ver afectadas. También es importante hacer una otoscopía en el caso de existir síntomas asociados. Es importante destacar que muchos procesos en estructuras adyacentes a las glándulas salivales pueden mimicar una inflamación de la glándula salival sin necesariamente serlo. Es por eso que se tiene que realizar un examen físico completo. Un ultrasonido, por lo general, podrá distinguir entre una verdadera inflamación de la glándula y otras anormalidades, pero si hay duda, se puede realizar una tomografía o una resonancia magnética, especialmente cuando se sospechan lesiones vasculares o neoplásicas. Algunos de los procesos que pueden simular una inflamación de la glándula salival son la hipertrofia del músculo macetero, que puede ser uni o bilateral y se puede confundir con la inflamación de la glándula parótida. Las malformaciones vasculares adyacentes a las glándulas salivales. En esta, la inflamación puede fluctuar y ser posicional, incrementando cuando la cabeza está hacia abajo y puede o no existir el dolor. Las linfadenopatías de la glándula salival, ya que hay múltiples nódulos linfáticos dentro de la glándula parótida y por lo tanto el agrandamiento podría simular una inflamación de la glándula parótida. El síndrome de Meckel-Rosenthal, que es un trastorno neurológico caracterizado por la parálisis facial unilateral recurrente, hinchazón de la cara y de los labios y el desarrollo de pliegues y surcos en la lengua. Ahora pasaremos a describir las causas que pueden generar una cialoadenitis aguda. Tenemos que pueden ser unifocales o multifocales. Dentro de las causas unifocales se pueden dividir en tres: obstructiva, infecciosa o inflamatoria. Las cialoadenitis unifocales obstructivas suelen ser por cialolitiasis. La cialolitiasis es la causa más común de cialoadenitis unifocal aguda. La presentación clínica de la cialolitiasis es muy variable. Pueden ser cuadros muy severos o muy leves dependiendo del grado de obstrucción. La litiasis submandibular es la más frecuente, abarcando del 80 al 90% de todos los cálculos salivares. Esta es seguida por la parótida, con un 10 a 20%, mientras que en un muy bajo porcentaje se encuentran las glándulas sublinguales o menores. La glándula submandibular es más propensa a formar cálculos debido a que el conducto de Wharton es más largo y tiene una disposición en contra de la gravedad, es decir, va de inferior a superior. La cialolitiasis es un padecimiento muy común de las glándulas salivales, que puede ocurrir a cualquier edad, aunque la mayoría de los casos suelen suceder entre los 30 y 60 años. Tiene cierta predilección por el género masculino y en el 75% de los casos es unilateral y se limita a solo un lito, y solo el 3% es bilateral. La patogénesis es desconocida, pero algunas hipótesis sugieren que es secundario un estancamiento del flujo salival debido al cambio de viscosidad y se ha asociado con niveles elevados de calcio en saliva. Los cálculos encontrados están compuestos por fosfato de calcio e hidroxiapatita, junto con magnesio, potasio y amonio. Dentro de los factores de riesgo para cialolitiasis están la hipovolemia, los diuréticos, los anticolinérgicos, trauma, tabaco, historia de nefrolitiasis,
y uno de los más importantes, gota. La cialolitiasis produce dolor y tumefacción, especialmente antes o al comer. Cuando la obstrucción es intermitente, los episodios sintomáticos pueden ser separados por días e incluso semanas. El diagnóstico es clínico. Al examen físico se tiene que palpar el curso del conducto de Wharton en conjunto con el piso de la boca, de posterior a anterior en busca de un cálculo, y se puede comprimir la glándula salival afectada para ver si se puede secretar saliva o si hay una obstrucción. Se puede pedir estudios de imagen para confirmar el diagnóstico, dentro de los cuales la tomografía computada y el ultrasonido han probado ser muy efectivos. Las complicaciones que puede dar una cialolitiasis son infección, cialoadenitis crónica o estenosis ductal. El tratamiento es conservador, mediante hidratación, compresas calientes y masajes de la glándula afectada. Se pueden dar alimentos cialogogos para estimular el flujo de saliva, como gotas de limón o caramelos duros. De ser posible, evitar el uso de medicamentos anticolinérgicos para evitar seroxtomía. Y en caso de existir mucho dolor, se puede controlar con antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. Se puede extraer el cálculo si no pasa espontáneamente. Otras causas de obstrucción pueden ser la estenosis ductal, que es un estrechamiento del conducto salival que dificulta el paso de saliva a través del mismo, y tiene un cuadro similar a la cialolitiasis, pero este suele ser episodios recurrentes. También podemos tener cuerpos extraños que pueden ingresar a los ductos de manera retrógrada desde la cavidad oral. Se ha visto que pueden ser desde cerdas de cepillos de dientes y pelo hasta huesos de pescado o hierbas. La neumoparotitis es una cialoadenitis secundaria al ingreso de aire por los conductos y hacia la glándula salival. El término neumoparotitis como tal se da cuando ya afectó a la glándula parótida. Se ha visto que se puede dar por actividades que aumenten la presión intraoral, como tocar instrumentos de viento, patologías psiquiátricas o el uso de CPAP. Al explorar la saliva que sale de los ductos afectados, se puede observar burbujas o en un ultrasonido se puede manifestar la aparición de aire. También podemos tener cialoadenitis infecciosas secundarias a infecciones bacterianas o micóticas o cialoadenitis inflamatorias secundarias a la exposición externa de radiación. Dentro de las causas multifocales, tenemos infecciosas, inflamatorias o otras que después vamos a revisar. Dentro de las cialoadenitis multifocales secundarias a infecciones, tenemos a la parotiditis viral. También conocida como paperas, es una infección por el virus de la parotiditis. Es la primera causa de inflamación bilateral de la glándula parótida. Se presenta sobre todo en población pediátrica, con un pico de incidencia en niños de 4 a 6 años. El 95% de los adultos tienen anticuerpos positivos. Esto es porque a todos en algún punto les da. El agente causal más común es el paramyxovirus, que tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, en los cuales es muy contagioso. Esta enfermedad se transmite por contacto directo a través de gotitas respiratorias y, como ya dije, es muy contagiosa. Dentro de los factores de riesgo más importantes está el no estar vacunado con la vacuna triple viral, estar inmunosuprimido o ser un personal de salud. Los síntomas usualmente tienen un pródromo de 2 semanas, en los que se empieza con malestar general, fiebre, cefalea, mialgias y anorexia. Después, existe la inflamación aguda de la glándula parótida bilateralmente, que se puede ver acompañada de dolor, eritema e induración, y con trismus ocasional en caso de tener una inflamación extensiva que afecte el músculo pterigoideo. El diagnóstico se hace con la historia clínica y el examen físico, pero se requiere confirmación serológica con anticuerpos para antígenos B, S y de hemaglutinación. Si se hace una biometría hemática, se van a observar linfocitosis relativa con leucopenia y una concentración elevada de amilasa sérica. Entre otros agentes que pueden producir una parotiditis viral se encuentran el citomegalovirus, el virus Coxsackie y el virus influenza A.
Dentro de las complicaciones que puede ocasionar una parotiditis viral se encuentran la hipoacusia súbita, cialodenitis crónica, orquitis u oforitis y pancreatitis. El tratamiento es sintomático, ya que es una enfermedad autolimitada. Se suelen dar antiinflamatorios no esteroideos y la aplicación de compresas calientes. Como medida de prevención, se puede aplicar la vacuna triple viral, conocida también como SRP. Se encuentra dentro del esquema de vacunación y es una mezcla de 3 componentes virales atenuados: sarampión, rubiola y parotiditis. Se dan 2 dosis, una al año y otra a los 6 años. Otras infecciones virales que también pueden afectar a las glándulas salivales son infecciones por virus de Epstein-Barr, para influenza virus, adenovirus, enterovirus y herpes. La cialodenitis supurativa aguda es una cialodenitis multifocal que es principalmente causada por el Staphylococcus aureus. Otros patógenos relacionados pueden ser Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli o Haemophilus influenzae. Este padecimiento ocurre a menudo en situaciones de debilitamiento, deshidratación e higiene bucal deficiente, particularmente en pacientes postoperados de edad avanzada. De hecho, es un padecimiento que ocurre hasta en el 30-40% de todos los pacientes postoperados. Puede ser unilateral, que es lo más frecuente, o puede llegar a ser bilateral hasta en un 20% de los casos. Su patogénesis consiste en la estasis, disminución u obstrucción de la saliva, que permite una migración retrógrada de las bacterias de la cavidad oral hacia la glándula. Dentro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cialodenitis supurativa aguda están la deshidratación, ser un paciente postquirúrgico, inmunosupresión o edad avanzada. En los síntomas es un cuadro agudo en el que se presenta un aumento de tamaño súbito y difuso de la glándula afectada, con dolor, enrojecimiento, induración y fiebre. La piel que recubre la glándula va a estar caliente, sensible y edematosa. Es común que también se refieran quejas de trismus o disfagia. La glándula más afectada es la parótida y en menor medida la submandibular. Hay ordeño glandular, es decir, que al estimular la glándula hay secreción purulenta a través del ducto glandular. Se hace el diagnóstico por medio de la historia clínica, la exploración física y cultivos. Los estudios de imagen se reservan para cuando existe sospecha de abscesos. Las complicaciones que te puede dar una cialodenitis supurativa aguda son infecciones en espacios profundos que pueden llevar a crear abscesos de cuello o angina de Ludwig. El tratamiento es conservador. Se hace mediante hidratación, compresas calientes y masajes parotidios. Esto es solo si no hay pus. En caso de existir pus, se utilizan antibióticos como la clindamicina, vía oral o intravenosa, dependiendo si el paciente es postoperado o no. También existen las cialodenitis inflamatorias multifocales. Estas se dan principalmente secundarias a la administración de contraste intravenoso para la realización de estudios de imagen. Es rápida y dolorosa. La parotiditis recurrente juvenil es una cialodenitis aguda multifocal que se caracteriza por la inflamación de la glándula parótida en niños. Puede ocurrir desde los 4 meses hasta los 15 años, pero es más frecuente en varones entre los 5 y 7 años. Esta es típicamente unilateral y recurrente, y cuando es bilateral suele ser asimétrica. Es la segunda enfermedad inflamatoria más frecuente de las glándulas salivales en menores. Es un padecimiento autolimitado, ya que tiende a remitir al llegar a la pubertad, y la mayoría de los pacientes están libres de síntomas a los 22 años. Su etiología no es clara, aunque se encuentran entre las hipótesis las alteraciones de la inmunidad, infecciones o fenómenos alérgicos. Se presenta como una inflamación recurrente de una o ambas glándulas parótidas. Hay eritema y rubicundez alrededor de la piel adyacente y se puede acompañar de fiebre y malestar. Los episodios de inflamación tienden a durar entre 24 y 48 horas, pero en ocasiones pueden llegar a durar hasta 2 semanas. En las intercrisis, el paciente es asintomático. El diagnóstico es principalmente clínico. Clásicamente, se ha utilizado la cialografía como método de diagnóstico gold standard, apreciándose en ella la dilatación del sistema sinar con cialectasias y el signo de árbol en fruto.
También se solicitan laboratorios para descartar otras enfermedades como síndrome de Sjögren y sarcoidosis. El tratamiento es conservador durante los episodios agudos, basándose en fármacos antiinflamatorios y analgésicos. Si hay sobreinfección bacteriana, se puede dar un tratamiento antibiótico. Aquí se puede ver un niño con parotiditis recurrente juvenil y al lado su cialografía, en la cual se muestra la dilatación del sistema cinar con cialectasias. Y se puede ver perfecto cómo está el patrón clásico de árbol en frutos. Gracias.